Yo quería compartir eso porque yo pienso, Lauris, que Bogotá es una ciudad donde mucha gente llega por oportunidad, ¿cierto? Llega por una mejor vida o por un contrato de trabajo o por mejorar pues su futuro, pero pues siempre pensando en dejarle algo a los hijos, en la famosa herencia. Y hoy quiero hacer distinción entre la palabra herencia y la palabra legado, porque la palabra herencia, que es la motivación con la que muchos de nosotros hemos crecido y miramos a nuestros hijos, y que seguramente los que me están escuchando que son padres hoy en día piensan en qué les vamos a dejar a nuestros hijos o qué les vamos a dejar a nuestros padres, en fin, muchas cosas. Todos somos un viaje, así como la vida que nos rodea. No sabemos cuántos días nos quedan en el calendario de este viaje. Y en cualquier momento una llamada puede recordarnos lo frágiles que somos. Por eso, si todavía no has empezado a vivir, Empieza a hacerlo. Bienvenidos a la vida. ¡Qué viaje! un podcast donde yo, Laura y mi hermano Pedro conversamos sobre viajes y lo que hemos aprendido sobre la familia y nuestra fe. Acompáñanos para viajar con nosotros a destinos increíbles y a disfrutar de nuestras diferencias como hermanos. Viajar, creer, vivir, este es tu podcast para compartir. La vida, qué viaje. Hola Pechi, Hola a todos, hola Lauris, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? muy bien aquí en Canadá. No sé cuándo van a oír esto nuestros queridos oyentes de la vida que viaje, pero hoy es un día muy especial para mí porque es la primera nevada del año. Entonces quiero mostrarles rápidamente cómo está aquí en Canadá antes de que tú me muestres cómo estás. Mira, aquí estoy así hoy. Qué bueno, feliz. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde estás? ¿De qué parte del mundo nos hablas? Espérate, antes de empezar, en qué clima estás? O sea, ¿cuál es los grados en este momento? Menos bajo cero, creo que -1 o -2. No es Wow. tan frío para nosotros, pero sí, ya está cayendo la primera nevada y para mí es una alegría muy grande porque siempre la nieve es una novedad, es algo que no crecimos viendo y siempre me maravillo cuando veo la nieve. Entonces es un día feliz. Antes era un día de mucha amargura y donde yo decía, ay, qué pereza, ya llegó la nieve, pero ahora es un día de mucha alegría. Casi siempre con mi esposo salimos a disfrutar de la nieve, a jugar como si fuéramos niños, porque es algo que nos maravilla. ¿Tú dónde estás? Bueno, te cuento que estamos aquí en Bogotá, estamos específicamente en el aeropuerto del Dorado, hoy domingo, a puertas de nuestro casi último viaje grupal del año, y bueno, con muchas expectativas, ya está nevando, entonces todo se convierte en paisajes nuevos para la comunidad de que viaja. Sí, sí, qué rico. Ahorita mismo veo que estás desde El Dorado, que es uno de los lugares que yo más amo en Colombia, porque me siento súper orgullosa del aeropuerto que es el aeropuerto El Dorado. Tú y yo hemos estado en muchos aeropuertos internacionales, bueno, tú más que yo, pero incluso yo comparo el aeropuerto de aquí de Toronto con El Dorado y digo, wow, El Dorado es increíble, la infraestructura, lo lindo, lo limpio, lo especial que es ese lugar, además que es ese lugar donde uno ya se está preparando para ir a otro lugar internacional o cuando uno llega de afuera, llega al Dorado. Es un lugar que quiero muchísimo y que me siento muy orgullosa de que el aeropuerto de Colombia Internacional, de la capital, sea un aeropuerto tan lindo. Creo que es algo que no celebramos lo suficiente, ¿no? Sí, definitivamente, como que normalizamos lo especial o lo sobrenatural, a veces como que lo volvemos cotidiano y eso es una de las falencias que tenemos como seres humanos, que dejamos de maravillarnos. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto, digamos que internacional, es el primer aeropuerto. Yo pienso que cuando una persona viene por primera vez a Colombia, es el aeropuerto que lo recibe, es el aeropuerto que digamos que comunica muchísimos países con Colombia, es un aeropuerto que tiene una sala internacional. Yo en este momento estoy en la parte internacional que tiene un movimiento brutal y que digamos que de Sudamérica, los aeropuertos que yo he conocido, digamos que es el más brutal de todos. O sea, no hay aeropuerto, ni siquiera el de Río de Janeiro, ni siquiera el de
Argentina, Buenos Aires, ni siquiera el de Lima, que podrían de pronto estar como dentro de las ciudades o los países como en mira de la gente, no se compara con el aeropuerto El Dorado. Y no es obviamente un patriotismo cegado, sino pues datos, infraestructura, arquitectura. Digamos que uno podría meter al aeropuerto El Dorado entre los 10 aeropuertos del mundo más significativos. Y el tráfico aéreo tan, digamos, tan lleno, hay vuelos nacionales, hay vuelos internacionales, opera con muchísima excelencia. Tú rara vez escuchas de un incidente en El Dorado estando en el corazón de la ciudad, porque bueno, hoy vamos a hablar de Bogotá, que es la capital de Colombia, para los que nos escuchan afuera, y aún para los colombianos que de pronto tienen esta idea de Bogotá congestionada, de Bogotá peligrosa. Yo también tuve la oportunidad de vivir en Bogotá y más allá de eso, ahorita vamos a contar el lugar especial que tiene en nuestro corazón, pero es increíble cómo opera, ¿no? Ese aeropuerto en el corazón de la ciudad, donde además cuando sales ya estás súper conectado con el centro, con el norte, con el sur y casi con una mística, con un aire tan lindo de Bogotá. Sí, claro, Bogotá es una ciudad metrópolis, sin duda alguna, una ciudad, digamos, que aparece dentro de las principales, yo creo que de Sudamérica. Bogotá es una ciudad, yo siempre he dicho que Bogotá tiene lo que otras ciudades no tienen, tanto en lo bueno como en lo malo. Y pues obviamente los retos que vive Bogotá a nivel de movilidad, a nivel social, a nivel de infraestructura son tremendos, pero también las soluciones que le ha dado Bogotá. Aquí hay empresas que no hay en ninguna otra parte del país, hay empleos que no hay en ninguna otra parte del país y hay lugares que no los encuentras en ninguna otra parte. Obviamente aquí se concentran los eventos más importantes, digamos que las empresas más grandes de Colombia, y aquí pues está todo, está obviamente el gobierno, el tema del Senado, toda esta parte política, aquí nace absolutamente todo. Bogotá es la capital y eso no lo podemos negar. Obviamente ya para gustos, pero obviamente los colores, pues habrá quien tenga un concepto muy errado de Bogotá o muy malo, y eso es respetable porque pues como dice mi madre, cada quien habla de cómo le fue en la fiesta. Entonces, pues si de pronto uno ha tenido una mala experiencia, pues obviamente ese es como el concepto que tiene. Pero si uno tiene una buena experiencia, si uno de pronto quiere tener una experiencia gastronómica, cultural, temas de eventos, conciertos, en fin, que hasta ha venido Coldplay, o sea, esto es una locura. Entonces, pues yo pienso que Bogotá es el lugar donde uno debería visitar. Yo tengo muy buenos recuerdos culturales, gastronómicos, de comida, de cosas para hacer deliciosas, de un clima también que no, que bueno, ya se ha ido calentando con los años. Pero bueno, queremos también contarles a ustedes un poco de nosotros como hermanos y es que quizá muchos no saben, hemos hecho un capítulo de nuestras raíces paternas, pero nuestras raíces maternas están ahí. Nuestros abuelos maternos son boyacenses, pero hicieron su vida en el área de lo que era Bogotá hace muchos años, Cundinamarca, Punza, Mosquera. Ellos, digamos que ahí fue donde desarrollaron su familia y donde sembraron en nosotros y nos dejaron una herencia. Eso es una noticia aquí que queremos contar en qué viaje. No mentiras. Nos dejaron un legado y un poco tú vas a hablar ahorita de eso. Por eso es un lugar que visitábamos cuando éramos niños, íbamos a las navidades con los abuelos, íbamos a verlos casi siempre en diciembre y, y tenemos esos recuerdos no de las grandes cosas materiales que vivimos en Bogotá, sino de un gran legado espiritual. Entonces te voy a dejar que hables de eso un poco. Claro que sí, bueno, mi abuelo vivió mucho tiempo en Santander, fue militar y digamos que Santander tiene un nexo con Boyacá muy cercano, puede bajar en carro y en 5 horas aproximadamente llegar a Boyacá. Mi abuela la conoce en Boyacá y bueno, la historia cuenta que mi abuelo a los 30 años, tengo entendido, mi abuela tenía 14 años y se casa con mi abuelo, esos matrimonios que eran obviamente como hoy en día un escándalo, pero pues antes funcionaba así. Y ellos se radican allí en Cundinamarca.
¿sí? En Funza. Aquí hay algo importante y es que ellos de su vida, digamos, laboral, mi abuelo empieza a trabajar como una persona normal, pero mi abuelo tenía unos rasgos bastante definidos que lo caracterizaban. Un hombre, pues por su formación en el ejército, un hombre, digamos, diligente, puntual a morir, un hombre, pues, demasiado responsable. Pues mi abuela y mis tíos cuentan que cuando mi abuelo llegaba al trabajo, llegaba 2 horas, 1 hora antes de la entrada al trabajo. O sea, no llegaba, hoy en día parece que eso fuera como inverso, ¿no? Llegan 1 hora después de la entrada al trabajo, pero mi abuelo con obviamente esos valores marcados, ese sentido de familia, pero él cuenta también, porque pues ya ninguno de los dos nos acompaña, digamos que ellos ya partieron y ya no están con nosotros, pero pues sus historias siempre eran de admirar y de escuchar. Yo recuerdo que él nos sentaba y nos contaba la historia de su vida y la contaba cuantas veces fueran necesarias. Y siempre esa pasión, mi abuelo lloraba cada vez que contaba esas historias, porque había un testimonio detrás de todo esto. Y ese testimonio era el haber encontrado su propósito de vida en el servicio a Dios. Y cuenta que, ahorita pues echando memoria, en cuenta que estando en uno de sus turnos, en uno de esas escuchas que él hacía en la radio en su momento, de la Biblia y todo eso, Dios hizo un llamado a su vida. Y de manera personal y autónoma, obviamente hubo personas que intervinieron en su formación, claro que sí, pero de una manera personal decidió acercarse a ese Dios, que en su momento lo volvió el eje de su vida. Y a partir de allí, digamos que fue una conversión tan inquebrantable, tan genuina, tan, digamos, de una convicción personal tan profunda, que entonces él empezó a formar a sus hijos de esa manera y que toda su vida girara en torno al servicio. Tanto así que pues mi abuela le ayudó en ese proceso, ellos los dos empezaron a levantar, por decirlo así, un ministerio y empezaron a hablarle a mucha gente. Digamos que como la esencia del evangelio. Y eso fue lo que ya mi mamá y mis tíos, hoy por hoy, recuerdan de mi abuelo. Un hombre que desde el día en que decidió empezar una nueva vida, nunca volvió atrás, nunca se le vio, digamos que, retroceder. Y eso fue algo demasiado admirable porque en estos temas espirituales es muy normal que, digamos, uno tenga esas recaídas, temas de poca compromiso, ¿no? Eso fue algo tremendo, tremendo. Y entonces, pues, a raíz de toda esa decisión de vida, él empieza, digamos que a formar un grupo cristiano y allí es donde se forman mis tíos y muchos de ellos decidieron tomar esa profesión, ¿verdad? De servirle a Dios. Y los que no lo hacen tienen muy presente a través de su trabajo, de sus oficios, que Dios es la base absoluta de todo por ese legado. Y yo quería compartir eso porque yo pienso, Lauris, que Bogotá es una ciudad donde mucha gente llega por oportunidad, ¿cierto? Llega por una mejor vida o por un contrato de trabajo o por mejorar pues su futuro, pero pues siempre pensando en dejarle algo a los hijos, en la famosa herencia. Y hoy quiero hacer distinción entre la palabra herencia y la palabra legado, porque la palabra herencia, que es la motivación con la que muchos de nosotros hemos crecido y miramos a nuestros hijos, y que seguramente los que me están escuchando que son padres hoy en día piensan en qué les vamos a dejar a nuestros hijos o qué le vamos a dar a nuestros padres, en fin, muchas cosas. Estamos hablando casi siempre de lo económico, pero mi abuelo optó por algo más profundo y algo superior, que se llama un legado. Porque una herencia es lo que dejamos con alguien, ¿cierto? Le dejamos a alguien, pero un legado es lo que dejamos en alguien. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando uno va al manual de la vida, hay un versículo que a mí siempre me ha, digamos, que llamado mucho la atención, donde el apóstol Pablo dice que las cosas que vemos, dice, no mirando pues las cosas que vemos, porque las cosas que vemos son momentáneas, pero las cosas que no vemos son eternas. Y eso es precisamente la diferencia entre herencia y legado. Si mi vida gira en torno a lo que yo veo, a lo que yo voy a dejar, a lo material, pues quiero decirte algo, y es que pues es muy probable que eso en algún momento se acabe, se frustre, alguien no lo valore, pero cuando yo me concentro en aquello que mucha gente no ve, como los principios, como las bases, como lo espiritual,
Eso es algo que le va a dar herramientas a quien lo está recibiendo para poder sacar adelante una familia, ese trabajo, para ser responsable, para construir empresas. Y eso va a tener tanto así que hoy, después de que mi abuelo ya ha fallecido y mi abuela ha fallecido ya hace unos años, nosotros seguimos hablando de él y continuamos en nuestra mente y en nuestro estilo de vida practicando ese legado. Entonces, para mí es muy importante eso. No sé tú qué opines con respecto a eso. Tengo muchos recuerdos y tenemos muchos recuerdos de Bogotá y ir a visitar a mi familia materna y a mis abuelos y cosas tan sencillas, pero que nos marcaron tanto, acciones de mis abuelos, como que cuando llegábamos, mi abuelito siempre lloraba de alegría y siempre oraba, inmediatamente llegábamos y le daba gracias a Dios porque llegamos bien. Y siempre nos recibían con una comida, un ajiaquito delicioso y siempre había que orar y darle gracias a Dios antes de poner la primer cuchara y siempre en la noche hacíamos otra oración y le dábamos gracias a Dios por el día. Y cuando nos íbamos, mi abuelo era tan generoso con nosotros, siempre estaba dándonos y dándonos y dándonos, no tanto en la cantidad, pero era su corazón tan generoso y todas esas cosas nos fueron marcando. Y si caía domingo, íbamos al culto y nos poníamos la mejor ropa para ir, ¿no? Porque era un encuentro especial para él con Dios y obviamente él llegaba súper temprano al culto y teníamos que estar Abrirlo. listos, exacto, y teníamos que estar listos súper temprano y aun cuando él ya no era el pastor que dirigía, siempre llegaba súper temprano. Y todas esas acciones nos marcaron muchísimo y creo que hacen parte del legado que él nos ha dejado, ¿no? Incluso hoy, cuando uno va a una reunión y puede ir más casual, pero me acuerdo como mis abuelos siempre se ponían su mejor ropa para ir a la reunión porque era el encuentro más importante de la semana, su generosidad con nosotros, su amor Con y todos. sobre con absolutamente todos y sobre todo tu oración constante, cosas que nos marcaron, que están asociadas a nuestras visitas a Bogotá de niños y que definitivamente fueron el legado y la mejor herencia que nos pudieron dejar. No una material, aunque nunca nos faltó nada y antes ellos fueron supremamente generosos con todos, pero sí una espiritual. Entonces, creo que sí, a veces nos afanamos tanto por lo que em, nosotros vamos a construir materialmente y vamos a dejar, pero ¿cuáles son esas acciones que están marcando la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos? ¿Cuáles son esas cosas que se vuelven casi como una disciplina espiritual Total. y que a nosotros nos marcaron mucho? Entonces, realmente es una gran diferencia entre herencia y legado y yo me quedo 100% con el legado que ellos nos dejaron. Total, porque es que al final, si tú ves eh, quien se preocupa por la herencia, termina, termina pasando algo y es que se, se termina muchas veces sumando esa herencia y termina hasta causando divisiones entre los mamás. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de mi abuelo y es que mi abuelo, a pesar de ser un pastor, un hombre espiritual, un hombre, por decirlo así, de Dios, un hombre de fe, nunca descuidó lo material. Mi abuelo era como Nehemías, un hombre que trabajaba y que oraba, un hombre que predicaba y que trabajaba. Y pues nunca les faltó nada. Yo siempre vi a un hombre abundante, un hombre próspero, un hombre feliz, un hombre que, no, aun cuando se fue, mi abuelo fue tan puntual que mi abuelo murió. Yo recuerdo que como un fin de semana, algo así, y el lunes ya había que trabajar, o sea, como para no molestar a nadie. Eso fue supremamente, o sea, para mí eso fue tan impactante, me acuerdo. Y mi abuelo dejó organizada a mi abuela. Aquí uno se da cuenta de que al final, cuando tú optas por el legado, tú optas también, estás llevándote el combo completo, lo material, lo espiritual, lo físico, la familia. Pues lo más lindo de todo es ver a mis tíos hoy, cada uno en su labor, a mis primos, cada uno en su labor, muy involucrados, muy comprometidos, poco, no sé, pero digamos que cada uno como muy consciente de eso y nunca peleando por cosas materiales porque saben
que mi abuelo nunca hubiese hecho eso. Y mi abuelo fue tan generoso que para todos sus hijos y nietos siempre tuvo. Y eso siempre ha sido para mí de mucho desafío, ¿sí? Entonces, pues nada, la vida de mi abuelo es una vida de legado. Y esa es la vida a la que uno tiene que aspirar. Obviamente, cada uno tiene que ubicarse en su realidad y desde ahí accionar, ¿verdad? Pero no ir a la casa de los abuelos. Yo pienso que para todos que escuchan este podcast es comida, abundancia de amor, abundancia de muchas cosas y eso significó para nosotros. Por eso Bogotá, cada que nosotros podemos venir y reunirnos con los tíos y ir a la casa de los abuelos que ya no están y recordarlos y ver fotos, uno se da cuenta de que ellos que sembraron con lágrimas están recogiendo aún a través de nosotros como nietos, extendiendo ese legado y aún a través de este podcast. Qué chévere todo eso. Así es, qué lindo, Pechi. Bueno, un saludo a todos los que nos escucharon hasta aquí. Gracias. Déjenos en sus comentarios cuál es ese legado que ustedes recogieron también de su familia, de sus tíos, de sus abuelos. Y gracias a todos también los que nos han visto, nos han dado like, nos han regalado un comentario, se han suscrito. Les mandamos un abrazo y recuerden, La vida de viaje. Estén pendientes de todo este recorrido que vamos a hacer en los diferentes países. Y bueno, un abrazo para todos. Cuídense mucho.